Cuando hablamos de la OPE, nos referimos a la oferta de empleo público, el procedimiento mediante el que la Administración cubre las vacantes existentes en la misma con carácter definitivo. En concreto, en la última convocatoria para las plazas de Medicina de Familia en Atención Primaria en Murcia, esta selección tuvo lugar mediante un examen que se realizó el pasado mes de diciembre de 2023 y que constaba de 150 preguntas. Medicina ONER presenta el 13º capítulo de nuestra serie de video podcast en la que analizaremos este examen. En él trataremos las preguntas de la 121 a la 130 y hablaremos del programa de la especialidad, del síndrome de ovario poliquístico, de la dependencia a nicotina, del cribado de cáncer colorectal, de antipsicóticos, del Hashimoto, del tratamiento de la hipercolesterolemia en prevención primaria, del láser de CO2, de los programas de atención familiar y de la colitis ulcerosa. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este análisis de la OPE que estamos haciendo en Medicina ONER. En este 13º capítulo vamos a tratar las preguntas de la 121 a la 130. Y sin más dilación, comenzamos con una pregunta que no nos es muy útil y nos habla de los programas oficiales de la especialidad de Medicina de Familia y nos pide que señalemos la falsa. Ya os adelanto que la falsa es la cuarta, que el cuarto programa oficial de la especialidad no fue en febrero de 2018, sino que yo creo que sería en 2024. Las demás son verdaderas, aquí lo tenéis. El primer programa oficial de la especialidad fue en marzo de 1986, aquí marca como 1985, pero bueno, sabemos que hay inconcreción de fechas según cuando se publique y demás. El segundo programa oficial de la especialidad fue en abril de 1996 y el tercer programa de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria fue en 2005, mientras que el cuarto, como podéis ver al final, fue en 2024. La 122 sí que es interesante y nos habla de cuáles de las siguientes características o criterios diagnósticos no se corresponden con el síndrome de ovario poliquístico y nos da a ofrecer entre presencia de amenorrea, incremento de estrógenos, presencia de obesidad central o incremento de LH con FSH normal o moderadamente elevada. Bueno, la que no se corresponde con el síndrome de ovario poliquístico es el incremento de estrógenos, ya que las demás componen el síndrome clásico y a nivel bioquímico también caracterizan un poquito este síndrome. Ya lo vais a ver. El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por hirsutismo, alopecia androgenética, acné hormonal, dolores menstruales, oligomenorrea o amenorrea, como dicen la A, resistencia a la insulina y obesidad, como dicen la C, y problemas de fertilidad. En cuanto al incremento de LH con FSH normal o moderadamente elevada, se refiere a la relación LH-FSH. Sabemos que en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico frecuentemente, hasta un 60%, tienen una relación LH-FSH aumentada, mayor de 2, la cual por lo general se observa en mujeres de peso corporal normal. Originariamente se la consideró un marcador de síndrome de ovario poliquístico, sin embargo, dado que su normalidad no descarta que puedas tener ovario poliquístico, no se utiliza en la actualidad como parte de los criterios diagnósticos, pero sigue siendo un elemento orientador. En cuanto a bioquímica, debe completarse también el estudio hormonal en pacientes con amenorrea con la determinación de prolactina y hormonas tiroideas, cuyas alteraciones también pueden cursar con irregularidades menstruales. En cuanto a la pregunta 123, nos habla de la dependencia a nicotina. Dice, para medir la dependencia a la nicotina utilizamos el test de CAT, el test SF36, el test de Richmond o el test de Fagerström. Bueno, pues sabemos que para medir la dependencia a la nicotina utilizamos el test de Fagerström. El test de Fagerström son unas cuantas preguntas, pues como cuánto tiempo tarda en fumar el cigarro, si encuentra dificultad para no fumar en los sitios en los que está prohibido, a qué cigarrillo le costaría más renunciar, cuántos cigarros fuma al día, fuma durante las primeras horas más o menos, fuma si está tan enfermo que tiene que guardar cama y dependiendo de la puntuación establecemos dependencia baja, media o alta. El test de CAT es el cuestionario de evaluación de la EPOC, que es un test de impacto de la EPOC y la calidad de vida. Este lo utilizamos muchísimo para calificar según los fenotipos a los EPOC y tiene relevancia en el tratamiento. En cuanto al test de Richmond, lo que mide no es la dependencia, sino la motivación para abandonar el cigarrillo. Pues preguntamos si le gustaría dejar de fumar, cuánto interés tiene, si intentará dejar de fumar y cuál es la probabilidad de que no fume en los próximos 6 meses.
En cuanto al cuestionario de salud SF36, está compuesto por 36 ítems que pretenden recoger todos los aspectos relevantes para caracterizar la salud de un individuo en general. Se trata sobre 8 aspectos o dimensiones que nos miden la función física, el rol físico, el dolor corporal, la salud general, la vitalidad, la función social, el rol emocional y la salud mental. La pregunta 124 dice, para detectar el carcinoma colorectal, ¿qué tipo de cribado está indicado en población normal entre 50 y 75 años de edad? Esta es una pregunta que vais a ver que es inconcreta. Ya hemos hablado del cribado de cáncer colorectal, lo hicimos para cáncer hereditario y aquí nos habla de población general entre 50 y 75 años de edad. Entonces nos dice cuál utilizaríamos, la colonoscopia cada 3 años, no está indicado ningún tipo de cribado, la sangre oculta en heces anual o la resonancia magnética cada 5 años a partir de los 60. Ninguna sería totalmente correcta, pero la más correcta es sangre oculta en heces anual. Realmente la sangre oculta en heces se hace en población general a partir de los 50 años, cada 2 años. No está claro hasta cuándo se hace. Si miramos la información del Ministerio de Sanidad, vemos que la población objetivo del cribado son hombres y mujeres de edades comprendidas entre 50 y 69, no 75, pero bueno. Y que la prueba de cribado sería efectivamente la sangre oculta en heces, pero la periodicidad sería cada 2 años, no cada año. De manera que, como siempre, la OPE peca de ser inconcreta, pero bueno, claramente la más correcta es la C. La pregunta 125 nos habla de los antipsicóticos y nos pregunta cuál de los siguientes no es un antipsicótico atípico. ¿Cuál no es un antipsicótico atípico? Es decir, cuál es un antipsicótico típico, ¿no? La A nos va a ofrecer el haloperidol, la B el aripiprazol, la C la quetiapina y la D la risperidona. Bueno, sabemos que un antipsicótico típico, el más clásico, es el haloperidol. Es el primero y el que siempre se pone como paradigma de los antipsicóticos típicos, por lo que no es un antipsicótico atípico. ¿Cuáles son los antipsicóticos clásicos o típicos? Pues la clorpromacina, levomepromacina, pericitalina, tioridacina, fluneracina, trifluoroperacina, haloperidol, droperidol, tiotixeno, clorprotixeno, ciclopeptixol y pimocida. Más conocidos y más utilizados actualmente y más pronunciables son los atípicos: la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, la risperidona, la paliperidona, la sulpirida, la tiaprida, misulpirida, ciprasidona, sertindol, aripiprazol, clotiapina y asenapina. Todos estos serían los atípicos, por lo que, como veis, el aripiprazol, la quetiapina y la risperidona estarían incluidos. La pregunta 126 nos habla de la tiroiditis de Hashimoto y qué comorbilidades la acompañan. Dice: la tiroiditis de Hashimoto se puede asociar a las siguientes enfermedades excepto a una: el lupus, la artritis reumatoide, la enfermedad de Cushing o el síndrome de Sjögren. Bueno, la que no se asocia estadísticamente a tiroiditis de Hashimoto es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Hashimoto es de 4 a 8 veces más común entre las mujeres que entre los hombres. Aunque se puede presentar la enfermedad entre los adolescentes o entre las mujeres jóvenes, se desarrolla con mayor frecuencia entre mujeres de 30 a 50 años de edad. La probabilidad de desarrollar la enfermedad de Hashimoto aumenta si otros miembros de la familia tienen la enfermedad. Y también es más probable que una persona desarrolle la enfermedad de Hashimoto si tiene otros trastornos autoinmunitarios, como la enfermedad celíaca, el lupus, la artritis reumatoide, el Sjögren o la diabetes tipo 1, por lo que las tres restantes están incluidas, mientras que el síndrome la enfermedad de Cushing no tiene nada que ver. La pregunta 127 nos habla de nuevo del tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia en la prevención primaria. Aquí os he puesto una tabla que es con la que voy a partir, que forma parte de un documento del CARPRIMURC de la ruta de hipercolesterolemia. Ese documento está más centrado en prevención secundaria, pero en la prevención primaria nos da las claves suficientes para responder a estas preguntas. Y dice: es falso que las estatinas combinadas con ezetimiba para poder dar dosis menores de las mismas son los hipolipemiantes de elección. Es falso que para establecer la utilidad del tratamiento es preciso esperar un periodo mínimo de 6 semanas. Es falso que en caso de fracaso terapéutico es preciso valorar la cumplimentación. O es falso que una posible opción de tratamiento sería la pravastatina de 40 miligramos cada 24 horas. Bueno, en cuanto a la última opción, vemos en la casilla de medio de esta tabla que la pravastatina
de 40 miligramos efectivamente sería una opción de tratamiento. Es una estatina de moderada intensidad con una reducción del LDL de 30 al 50%, como ya hablamos en otras preguntas. La correcta, o sea, la incorrecta en este caso, es que las estatinas combinadas con ezetimiba para poder dar dosis menores de las mismas son los hipolipomiantes de elección. ¿Y por qué es incorrecta? Pues porque siempre se intenta dar la máxima dosis tolerada de estatinas antes de asociar ezetimiba. O se pondría ezetimiba sola o otros o en un inhibidor de la PCSK9 si no se toleran estatinas por alguna intolerancia. En cuanto a establecer la utilidad del tratamiento, ¿es preciso esperar un mínimo de 6 semanas? Seguramente sea cierta, pero sabemos que esta guía nos dice que en 3 meses, cuando subimos la dosis o cuando iniciamos una estatina, hay que hacer en 3 meses una analítica para ver si se está cumpliendo el objetivo y para ver que no haya ningún tipo de reacciones adversas, ya sean musculares o hepáticas. Y en caso de fracaso terapéutico es preciso valorar la complementación, eso es cierto, ¿vale? Esta guía lo establece claramente. En caso de fracaso terapéutico es preciso valorar la cumplimentación del tratamiento, porque la no adherencia es una de las principales causas de que no se cumplan los objetivos, ya que estos fármacos suelen ir bastante bien. La pregunta 128 nos pregunta sobre el haz de rayos láser de CO2 para su uso en medicina y nos pregunta sobre el color. Es una pregunta que para mi gusto es extraña. Yo pensaba que era de color rojo, pero aquí marca que el rayo láser de CO2 de uso en medicina es incoloro. Yo aquí os he puesto una foto de un vídeo en el que están utilizando un láser para borrar ciertas manchas solares en la cara. Y es verdad que tiene un punto rojo, pero ya no sé si es una luz que añaden para ver dónde estás apuntando el láser o es realmente el láser. Me imagino que la pregunta irá dirigida a que esa luz no es el láser, sino una luz que sirve para apuntar dónde estás marcando el tratamiento. En cuanto a la pregunta 129, dice: los médicos de familia implicados en un programa de atención familiar es conveniente que realicen las siguientes actividades. Señale la respuesta incorrecta. Médicos de familia implicados en un programa de atención familiar es conveniente que realicen las siguientes actividades. Y buscamos la incorrecta. Diagnosticar el problema clínico y planificar actividades terapéuticas y de control de la medicación. Claramente sí. Conocer otros apoyos informales y la necesidad de utilizar los recursos formales de la comunidad. Claramente sí. Dicen: no es preciso evaluar la carga de trabajo que sufre el cuidador principal y las repercusiones que tiene sobre su salud. Pues claramente, si estás atendiendo a la familia, hay que evaluar la carga de trabajo que sufre el cuidador principal y las repercusiones que tiene sobre su salud. Y la otra opción sería identificar a los ancianos y a las familias de riesgo, que claramente es correcta. Los programas de atención a la infancia y la familia son aquellos que van dirigidos al conjunto del núcleo familiar, son sistémicos y tienen como objetivo principal la prevención e intervención en situaciones contrarias al bienestar social. Ofrecen atención especializada en las siguientes áreas: psicológica, social y educativa, y están dirigidos a la población normalizada o con riesgo de padecer situaciones que atenten contra el desarrollo integral de sus miembros, y su finalidad es la de trabajar conjuntamente para solucionar los problemas que producen las situaciones de crisis y de posible riesgo, preservando la unidad familiar en los casos en los que sea posible. Claramente la falsa es la incorrecta, y además por técnica test una negativa con todas positivas y encima la C claramente va a ser esa la que hay que señalar. Y la última pregunta es la pregunta 130, dice: en la colitis ulcerosa es característica la presencia de rectorragia como síntoma fundamental, fisuras y fístulas perianales, afectación segmentaria, mucosa ulcerada en aspecto en empedrado. Esta pregunta es clásica del MIR y la han cogido también para la OPE. Me parece una buena pregunta, aunque realmente salvo por la opción correcta, que es que efectivamente la colitis ulcerosa, la rectorragia es un síntoma fundamental, y la B, las demás son un poco más dirigidas a digestivo. Pero bueno, sabemos que existen tablas por todos lados con diferencias entre Crohn y colitis ulcerosa, y esto es lo que nos están preguntando. Si nos metemos a Today, de aquí lo he traducido directamente, dice que la enfermedad de Crohn se caracteriza, entre otras cosas, por ausencia de sangrado macroscópico, por lo que la A sería típica de la colitis ulcerosa, por eso es la correcta. Presencia de enfermedad perianal, por eso la B, que se asociaría a Crohn.
inflamación focal, es decir, afectación segmentaria, como dice en la C, mientras que la colitis ulcerosa sería difusa. En cuanto a lo de la mucosa ulcerada de aspecto en empedrado, es una pregunta clásica. Vemos que la enfermedad de Crohn es efectivamente segmentaria, mientras que la colitis ulcerosa es continua difusa, que se preserva el recto en la enfermedad de Crohn, pero que sí que hay afectación rectal en la colitis ulcerosa, y que la mucosa está ulcerada o en empedrado en el Crohn, mientras que es granular en la colitis ulcerosa. Tenemos fisuras y fístulas perianales en el Crohn, mientras que en la colitis ulcerosa no. La afectación del Crohn afecta a toda la pared del intestino, es transmural, mientras que la de la colitis ulcerosa solamente llega hasta la submucosa. Y son típicas las serositis en el Crohn, mientras que la serosa es normal en la colitis ulcerosa. De manera que esta pregunta sí está clara, y la rectorragia como síntoma fundamental es típica de la enfermedad de Crohn. Y esto ha sido todo, ha sido un capítulo que creo que es rápido, útil, no nos hemos centrado mucho en las preguntas que son más un poco extrañas y un poco inconcretas, y nos hemos ido directamente a la medicina. Espero que os esté gustando esta serie, ya quedan solamente 2 capítulos por hacer, y espero que paséis una feliz fiesta los que tengáis vacaciones y que los que trabajéis estas navidades estéis lo mejor posible. Un abrazo a todos y nos seguimos en el Instagram para hablar y para hacer más medicina. Un abrazo.